Buenos días, les habla Jairo Cárdenas, ingeniero mecánico. En este video mostramos el plano hidráulico de una inyectora con dos cilindros, el de cierre y el de inyección. Estas inyectoras existen y de hecho desde 1960 una reconocida empresa europea fabricó inyectoras pequeñas, verticales, primero de operación manual, es decir, con prensa y parecidas a un taladro, después con sistema neumático y por último con sistema hidráulico. Este plano es para aplicar en una inyectora vertical. En este plano tenemos tres partes principales. La una es la bomba, la otra parte es la regulación de la presión en este sector y la otra parte es el sistema. En el sistema tenemos válvulas direccionales y válvulas reguladoras de flujo unidireccional. Acá sabemos que cuando el flujo llega acá y se energiza esta válvula que es la de abrir, por ejemplo, o esta mejor que se energice la base de cierre, este cuadrito pasa acá y entonces el flujo pasa a la cámara del cilindro y empuja, se desplaza hacia la derecha el pistón. El aceite que está acá enfrente pasa por acá y como se energizó este cuadrito, entonces pasa derecho a tanque. Para abrir es lo contrario, entonces se energiza esta válvula, este cuadro pasa hacia acá, el flujo pasa en diagonal, entra, empuja el cilindro para recogerlo y el aceite que está sale acá, viene acá, se cruza y viene a tanque. Ahora, estas válvulas reguladoras de flujo unidireccionales regulan en una sola dirección, como su nombre lo indica. Es decir, por ejemplo, en el caso cuando está avanzando acá, la cantidad de flujo que sale acá, aquí encuentra dos caminos. Acá entra el cheque y no puede pasar por ahí. Y aquí pasa por la válvula regulada. Y uno lo regula manualmente según su antojo, según el tipo de velocidad que quiera. En cambio, si el flujo va en el otro sentido, es decir, aquí subiendo, el flujo no va por la parte estrangulada, sino que va por la ruta más fácil para el flujo, que es por aquí levantando la esfera del cheque. Levanta el cheque y va a flujo libre. En el caso contrario también regula, es decir, para avanzar regula con esta y para retirar regula la velocidad con esta. La válvula unidireccional es una válvula que si usted la cierra completamente, en el caso de esta, por ejemplo, la cierra completamente, ella en el sentido de sí permite el flujo, aunque esté completamente cerrada, porque el flujo pasa levantando el cheque. Pero en el sentido contrario, como está completamente cerrada y acá el cheque la retiene y aquí está completamente cerrada, entonces bloquea y la velocidad es cero, es decir, se detiene. La regulación, esta es la regulación de la presión. Hay que regular la presión. Cada vez que hay un movimiento acá, pues necesitamos regular la presión. Porque las válvulas hidráulicas de estos sistemas de inyectoras, pues son de desplazamiento positivo. De desplazamiento positivo quiere decir que por cada vuelta van chupando o admitiendo del tanque a través del filtro paquetes
de líquido que una vez que va girando los entrega. Y los entrega porque viene el otro paquete, viene el otro paquete a medida que viene la rotación. Y los paquetes siempre van, es decir, que si eventualmente sellamos acá y no le permitimos a la bomba tener una regulación, se va a estallar, se va a romper un tubo, se va a romper el cuerpo de la bomba, porque no hay límite, no hay manera de reciclar, de recircular el fluido, sino que tiene que salir, por eso se llama desplazamiento positivo. A diferencia de las válvulas de las bombas centrífugas, que sí permiten cerrar la descarga completamente y que pues hay un calentamiento, pero si no pasa, no hay accidente porque el flujo se recircula dentro. En este caso no es así, es desplazamiento positivo. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, cuando la bomba se prende y estas válvulas no están accionadas ninguna, el chorro viene acá y lo encuentra trancado, encuentra aquí trancado, no hay posibilidad de paso. El otro camino que tiene es este. Entonces, aquí tiene si esta estaba desenergizada, este camino hace que todo el flujo que está saliendo de acá pase derecho a tanque a través de esta vía. Eso se puede pues en las bombas de no mucho caudal, estas que son top 3 permiten hasta 50 litros por minuto, de manera que hasta ese caudal puede pasar por esta válvula. Si el caudal de la bomba es mucho mayor, hay que implementar otro tipo de válvula de descarga más grande. Y en este caso, pues suponemos que esto cumple, no pasa de los 50 litros por minuto, el sistema que vamos a diseñar. Cuando esta válvula se energiza, entonces el flujo viene acá, se desvía, así porque este cuadrito pasa para acá, se desvía y pasa por esta válvula de alivio. Esta válvula de alivio está graduada por un resorte, por un tornillo que nosotros regulamos a una presión relativamente alta, que es la de cierre. En una inyectora la máxima presión que se ejerce es precisamente la de cierre. Aquí no pasa nada porque aquí está bloqueado. Y aquí, cada vez que esta válvula, que cualquiera de las válvulas se energiza, entra esta piloto para poderles dar presión. ¿Qué pasa si no fuera así? Si no se fuera así, nosotros queremos que la máquina cierre, por ejemplo. Entonces energizamos esta válvula. El chorro, el flujo viene acá buscando cerrar. Pero no tiene fuerza si esta piloto no está accionada. ¿Por qué? Porque tiene la opción de ir por acá el chorro y seguir, o la tiene por acá. Como esta está desenergizada, pues el flujo coge la línea de menor resistencia y entonces pasa aquí casi sin presión, sin elevar presión, directo a tanque. Y acá no hay ningún movimiento, a pesar de que la válvula correspondiente esté energizada. No hay presión. Es decir, cada vez que se necesite un movimiento, se energice una de estas válvulas, al mismo tiempo se energiza la piloto, que garantiza que aquí hay presión, por lo menos está alta. Ahora bien, si durante el cierre, por ejemplo, pues entra esta válvula que es la presión de seguro de molde, lo que hace es que está limitada, el flujo está limitado ahora por esta, que ya está energizada, y por la presión del seguro de molde, y es esta que pasa acá. Esta se gradúa mucho más baja. Entonces, como está más baja, entonces ella no se dispara esta, sino que se dispara es esta. ¿Para qué es esa presión de seguro de molde? Para cuando la máquina está cerrando.
ella energiza la piloto y energiza la presión de seguro de molde, que es una presión apenas para poder mover la placa y el portamolde y el molde. De tal manera de que si se atraviesa algo, es decir, si una de las piezas plásticas se quedó en el ciclo anterior, o si cayó un tornillo, o si hay algo que la obstruye el cierre, no sea capaz de aplastar, porque la presión es tan baja que cuando haya el encuentro con el objeto extraño, ella se dispara y pues ella sigue intentando cerrar sin fuerza, sin hacer daño, sin hacer aplastamiento, por eso se llama seguro de molde. Únicamente cuando llega a un micro, a una señal donde ya está casi cerrado el molde, le falta muy poquito, le faltan un par de milímetros, 5 milímetros para cerrar completamente. En ese momento se desenergiza esta válvula que es la presión de seguro de molde y hace que entre solamente esta, que es la presión alta de cierre. Quiere decir que en ese momento sí hace el cierre con toda la fuerza. Ahora bien, ¿para qué sirve la otra, la de presión final de inyección? Cuando la máquina está inyectando, entonces esta es la válvula que se energiza. Esta queda suelta, claro, porque ya no está cerrando. La máquina ya está cerrada. Entonces, el flujo entra aquí, sube derecho, pasa por la reguladora de flujo, por la reguladora de flujo, avanza la inyección y avanza al principio de la inyección, que no está energizada esta, con esta presión. Ya dijimos que pues cada vez que hace un movimiento la piloto tiene que entrar. Entonces ella realmente lo que está buscando es la presión alta. Y durante un rato, cuando va avanzando el pistón, va con la presión alta, espichando, empujando el plástico muy duro. Pero al final se requiere que no empuje tan duro, que acabe de llenar la cavidad del molde y que no tan duro porque resulta una pieza con rebabas y con deformaciones. Y en ese caso es necesario que entre la válvula correspondiente a la presión final. Cuando esto sucede, aquí viene el flujo, pasa aquí, porque entra esta, y acá esta se gradúa de tal manera de que la pieza salga bien, es decir, haya una inyección, el proceso es que haya una inyección dura al principio y después, para completar el llenado, una presión suave que se llama presión final de inyección. Este es en líneas generales el comportamiento de la máquina y de casi todas las máquinas. Realmente las máquinas de inyección siguen funcionando bajo el mismo principio, solo que esta parte se ha evolucionado y hay válvulas proporcionales que le permiten a usted graduar la presión desde una pantalla. Eso lo veremos después. En estas no, en estas toca ir manualmente, toca ir a buscar donde está el bloque, donde está montada la válvula y mover el tornillo correspondiente. No hay posibilidad de hacerlo con pantalla, porque para pantalla tiene que necesariamente haber una válvula proporcional y un PLC o un aparato que convierte la señal de la pantalla, pasa a través del PLC y luego va al amplificador de la válvula proporcional. Vamos a ver si diseñamos una máquina, una microinyectora, una pequeñita, con este sistema. Todos estos elementos se consiguen en cualquier tienda de elementos hidráulicos. Son de norma. Por ejemplo, estas válvulas tienen un tamaño muy estándar. En el caso, la menor, la más pequeña, se llama Septop 3, que permite hasta 50 litros por minuto. Pero hay otras, Septop 5, etcétera, que permiten más caudal.